Y si Cristo ¿qué dice? Vana es nuestra predicación y vana es nuestra. Gracias, Señor. Sigue añadiendo bendición a tu palabra. En esta hora te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, aquí estamos perdiendo el tiempo. Apague y vamos, hermano. Gloria al Señor, no estamos haciendo absolutamente nada y nuestra fe también es vana, todo es vano. Si Cristo no resucitó, dice la Biblia, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y por eso vamos a ver, hablando de la historia, que la doctrina, la enseñanza acerca de la resurrección va a ser una de las enseñanzas más atacadas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se está atacando fuertemente la enseñanza acerca de la resurrección. Y el peor de los casos es que tenemos dentro de las filas cristianas que los mejores, entre comillas, eruditos del Nuevo Testamento, expertos, filólogos, los más grandes teólogos y eruditos del Nuevo Testamento son ateos o son gnósticos. ¿Cómo la ven? Por ejemplo, Antonio Piñero, uno de los mejores. Uno de apellido Barr, allá en Estados Unidos, también uno de los mejores eruditos del Nuevo Testamento. Y a mí eso me parece algo contradictorio. Y por eso digo que a mí ningún teólogo, a mí ningún erudito que sea ateo me va a venir a enseñar de Biblia, o me va a enseñar de fe, o me va a venir con cuentos teológicos. Porque si uno estudia derecho, ¿para qué es? Para especializarte en tu carrera. Si tú estudias medicina es para especializarte en la medicina. Si tú estudias lo que usted estudie, es porque usted quiere profundizar, aprender más y volverse un experto en esa materia, amar la materia, profundizar la materia. ¿Para qué se crean las tesis? Para abrir nuevos conocimientos y aportar a la materia. Pero entonces va a haber un teólogo que es ateo. Entonces, ¿cómo es eso? Y son los que están enseñando, también se le llaman los teólogos liberales, bastantes teólogos liberales, que apuntan a muchas cosas para desacreditar la fe y toman mucho la Biblia, que lo hablan como un mito. Y no es que dentro de la Biblia aparezcan contextos y narraciones mitológicas, pero no mitológicas refiriéndonos a la fantasía como tal, sino que también se usa también símbolos, se utilizan a veces ilustraciones para tratar de reafirmar o dar a conocer un aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dijo, somos como algunos de sus poetas, que dice que en él nos movemos y en él somos. Entonces, él toma conceptos, ideas de los poetas antiguos para reafirmar la verdad escritural, ¿verdad? Y así hay símbolos y hay cosas que de pronto no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Está repleta de muchos símbolos, de muchas cosas, que las 10 cabezas, que el dragón, que bota fuego, que, ¿verdad? Que eso hace parte de lo que es mitología, pero no mitología de la fantasiosa, sino de figuras, ¿verdad?, que usa la Biblia para tratar de dar a conocer un significado. No es que lo que dice la Biblia es mitológico, no, sino que a veces se apropia de la mitología para dar a entender una verdad bíblica. Amén. Entonces, van a atacar fuertemente el tema de la resurrección. Ahora, hermano, ¿por qué atacan tanto el tema de la resurrección? Ya Pablo te lo dijo. Vana sería nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos predicando? ¿Y para qué tenemos fe? Entonces el enemigo sabe eso completamente. Los enemigos de la fe saben eso. ¿Ven? Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. No todo teólogo, no todo estudioso, no, nada de esa gente no quiere decir de que sabe Dios, y el mucho conocimiento no quiere decir de que alguien te vaya a enseñar algo de Dios. Así que ten eso muy en claro. Yo escucho a todo el mundo, pero a mí todo el mundo no me va a venir con cuentos. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bien, entonces
Cuando nosotros hablamos de la resurrección, cuando hablamos nosotros de la muerte de Cristo, amén, tenemos que hablar de qué fue lo que hizo Cristo a través de la muerte. Siempre que venga el tema de la muerte vicaria de Cristo, tenemos que preguntarnos qué fue lo que hizo. Ya nosotros hablamos el miércoles pasado acerca de que en Cristo, en su muerte vicaria, ¿verdad? Vicaria significa sustituto. No solamente se estaba dando el perdón de los pecados, sino que también había todo un proceso de regeneración y de restauración de todas las cosas, hablando del nivel espiritual, el nivel moral, el nivel legal, en todos los sentidos. Se estaban dando la doctrina de la cruz, que ya también la vimos, la sustitución, la propiciación, la santificación, la reconciliación, la adopción, bueno, todas estas doctrinas de la cruz también se estaban dando juntamente con la muerte de Cristo. Así que por eso entendemos que el enemigo quería atajar, quería evitar que Cristo muriera. ¿Para qué vas a morir? Mira, si tú lo que quieres es todos los reinos de la tierra, nuevamente volver a tener el reino, no hay necesidad de ir a la cruz. Yo te lo doy porque a mí se me ha sido dado. O sea, no necesitas la cruz, tú no necesitas morir. Se le metió a Pedro, le dijo que nunca esto te acontezca, y el Señor lo tuvo que reprender, ¿verdad? Y luego en Getsemaní estuvo la lucha y el ataque. Dice la que tuvieron que venir ángeles para fortalecerle. El apóstol recoge aquel momento y dice que Cristo, por el gozo puesto, del gozo puesto que había delante de sus ojos, ¿verdad? Dice que Él murió, se atrevió a llevar la cruz, ¿verdad? Y se atrevió a sufrir todo lo que tenía, todo lo que sufrió, dice, por el gozo puesto delante de Él. De ahí podemos nosotros pensar y meditar y reflexionar muchas cosas. Yo particularmente creo que era la humanidad que Él veía, la restauración de su criatura, ¿verdad? Y el acercarnos nuevamente a Dios y el tener, ¿verdad? Como el hijo pródigo que volvió a su casa, le vistió de autoridad, colocó nuevamente, ¿verdad?, el anillo de autoridad, le calzó sus pies y también lo vistió, lo abrigó nuevamente. Yo creo que esa es la reflexión más grande en cuanto a lo que yo entiendo que pudo ser ese gozo, ¿verdad?, de Cristo. Y también la obediencia al Padre, claro está. Gloria al Señor en esta hora. Amén. Así que no solamente la muerte de Cristo representa una gran victoria y cosa grande para nosotros, sino que también la resurrección. Y la resurrección también es enseñanza central y fundamental de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Porque si Cristo, mi querido hermano, entonces no resucitó, entonces, dice Pablo, todo esto es vano, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, grabémonos esto. Cuando hablemos acerca de la muerte de Cristo, tenemos que pensar qué fue lo que hizo Dios, qué fue lo que hizo Cristo. Amén. Y cuando nosotros hablemos de la resurrección, tenemos que preguntarnos quién era Jesús. Por eso cuando nosotros hablamos de la cristología, tienen que grabarse lo que es la cristología. La cristología simplemente es una rama de la teología, una enseñanza cristiana que tiene que ver con la naturaleza, con la persona y con la obra de Jesús. ¿Ven? Eso es lo que es la cristología y se da de forma organizada, se da de forma estructurada para que nosotros la podamos entender de mejor manera. Amén. Cuando hablamos de cristología, ya usted se ubica. Ya por lo menos en la enseñanza que hemos dado, ya usted tiene que ubicarse en la cristología. ¿Cómo comenzamos en la cristología? Tenemos que comenzar en la persistencia de Cristo. Tenemos que comenzar desde la deidad de Cristo. Después de la deidad de Cristo tenemos que seguir a ay, Dios mío. Yo voy a tomar agua. Vamos nuevamente, que yo creo que no me diga como un hermano de Edwin, yo le explicaba como, me decía, pastor, es que yo entiendo, yo hago esto a lo llama. Le dije, que esto no es a lo llama, tienes que aprender. Amén. Trataba de enseñarle cómo es la estructura del mensaje, se lo aprendiera. Gloria a Dios. Bien, vamos a empezar nuevamente. En cristología, ¿dónde se ubica primero uno? Porque vamos en orden. La persistencia, porque tenemos que hablar de quién era Él antes de todo. Antes de todo lo que Él existiera, quién era Él. Ya después conocemos que Él es Dios. Lo intentemos, ¿verdad? Y hablamos acerca de la deidad de Cristo. Ese fue el segundo tema. Después el tercer tema, ¿cuál fue? Eso está sencillito.
¿Qué viene después de ser Dios? ¿Qué pasa a Él de siendo Dios? ¿Qué hace? Se encarna. Eso va en orden, eso va así, ¿ves? Va en orden. Por eso es que es la cristología, para que podamos hablar de Cristo de manera organizada. Y te puedas ubicar, y cuando vayas a hablar con los asesores, con el que sea, que usted la tenga ordenada. ¿Cómo es que usted va a hablar acerca de Cristo? ¿Cuál es el problema? Mucha gente a veces lo debate, que a veces no sabe cómo defender su fe, porque no están organizados, sus ideas no están organizadas. Entonces comienzan a tomar textos por aquí, textos por acá, no, pero cuando tú hablas de manera organizada, comienzas a enseñar y a aplicar todo lo que usted explique, todo lo que usted enseñe, se va a entender de manera clara. Entonces, después de que Él es Dios, se encarna, dice la Biblia. Por eso hablamos de la encarnación. Después de la encarnación, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos después de la encarnación? Ay, estoy preocupado. ¿Qué pasa cuando Él se encarna? Después que viene crucifixión, muerte vicaria. Después que se encarna, muere por los pecadores. Y después de la muerte, ¿qué hace? Resucita, lo que estamos hablando de hoy. Y después de que resucita, ¿qué hace? Asciende. Entonces tenemos que hablar de la glorificación. El próximo tema es glorificación, ascensión y glorificación de Cristo. Eso va en orden. Bien. ¿Eso está claro ahí? Sabemos que es la cristología, sabemos ubicarnos y explicarla de manera clara, y ya vimos en cada uno de esos temas: deidad, la persistencia, encarnación, muerte vicaria. Sabemos explicarla de una manera clara, porque ya lo hemos hablado aquí. Si no, váyase al canal de Facebook de la iglesia, y ahí repite nuevamente la enseñanza que están montadas, para que las estudie de manera más calmada. Gloria a Dios. Bien, listo. O sea, cuando nosotros pensemos en la parte de la resurrección, tenemos que preguntarnos quién era. ¿Quién era? ¿Quién era Cristo? Eso es lo que hace el tema de la resurrección, preguntarse quién es Cristo realmente, porque Él dijo muchas cosas que Él era. Él dijo muchas cosas de que Él era. Y la resurrección es la forma en que el Padre va a vindicar a Cristo de una u otra manera. A través de la resurrección, lo que hace el Padre es confirmar que todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo habló de sí mismo era real. O sea, la resurrección es el testimonio más palpable, más real del Padre hacia el Hijo, ¿verdad? El Padre va a dar testimonio de Cristo, que todo lo que Él habló era cierto. Entonces, la manera más potente, más poderosa que el Padre usa para decir es cierto, porque eso es lo que significa vindicar. Vindicar significa recuperar el honor, dar testimonio, ¿verdad? De la manera más concisa en que el Padre dio testimonio de que todo lo que Cristo había hablado, había dicho, era real. ¿Ya? Lo que el Padre dice es que a través de la resurrección confirmo que lo que ha dicho mi Hijo es cierto y es real. Así que tenga eso en mente. Gloria al Señor en esta hora. Así que la resurrección, en primera instancia, la resurrección es una de las doctrinas que es el centro de Cristo. Amén. Fíjense que Pablo no comienza diciendo que si Cristo hizo milagros, que si Cristo resucitó muertos. No, él no habla acerca de eso. Él dice, si Cristo no resucitó, porque el problema no es que hiciera milagros. El problema de pronto no es que, aunque nosotros ya hablamos en la deidad de Cristo que Él hizo milagros que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Hay milagros que hicieron profetas, milagros que hicieron hombres de Dios, pero los milagros que hizo Cristo tenían características distintas, entre otras cosas, porque Él solamente decía, él hacía los milagros en su nombre. Él no decía si dice Jehová, ni nada, simplemente que Él lo hacía en su nombre, ¿verdad? Entonces, Pablo no está diciendo si Cristo no hizo milagros, si Cristo no caminó sobre el mar, si Cristo no alimentó, ¿verdad?, la multitud. No, lo que Pablo está diciendo es, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe también es totalmente vana, ¿verdad? Y entenderíamos algo, que si no hay resurrección,
entonces la cruz no fue una victoria, sino que la cruz fue una derrota. Entendemos que el pecado, el problema del pecado del hombre seguiría. Entenderíamos que la culpabilidad del hombre seguiría y estaríamos todos destituidos de la gloria del Señor. Y una de las cosas más tremendas, que si no hay resurrección, entonces ninguno de los que estamos aquí tenemos esperanza. No tenemos esperanza de resucitar un día, no tenemos esperanza de una nueva Jerusalén, no tenemos esperanza absolutamente de nada si no hay resurrección. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, nos presenta el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es la predicación del Evangelio? A ver, alguien que me lo diga. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Alguien que me lo lea, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ajá. Primero, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Ajá, ¿qué más? Conforme a las Escrituras. Ajá. Que fue qué? Sepultado. Y que resucitó. ¿Cómo se llama eso, mi querido hermano? Evangelio. Eso se llama evangelio. Porque hay gente que se para en una esquina. Oye tú, bruja piojosa, marihuanero, prostituta. Y ellos creen que están predicando el evangelio. Oye tú, marihuanero, te va a llevar el diablo. Oye, bruja piojosa, oye usted. Hay gente que no está predicando el evangelio. El corazón del evangelio es uno. Hermano, uno de los problemas que tenemos muchas veces nosotros como predicadores es que tratamos de traer cosas novedosas. Es que queremos hablar cosas novedosas y muchas veces no queremos repetir lo mismo. Pero la Biblia dice que tenemos que buscar hombres que sean idóneos y que sean retenedor de la doctrina tal como fue escrita, tal como fue dada, ¿verdad? Que enseña a los demás lo que también le fue enseñado. Pablo no se puso a inventar. Pablo dijo, porque esto es lo que yo recibí, y lo que yo recibí, gracias, y lo que yo recibí es esto, el evangelio, que Cristo fue muerto, ¿qué más dice ahí? Sepultado y resucitado el tercer día. Eso es evangelio. A veces nosotros queremos traer ciencia. Te voy a traer una ciencia, te voy a traer una revelación, te voy a fundir la masa encefálica, te voy a traer una ciencia del tercer nivel estratosférica que... Y nosotros lo que necesitamos es seguir repitiendo lo que repitieron los apóstoles y seguir transmitiendo la enseñanza tal como fue escrita. Pablo le dijo, para mí no es molesto escribirlo, las mismas cosas, y ustedes lo saben bien. Y es lo mejor que podemos hacer. Por eso es que las otras doctrinas a nosotros nos ganan. Porque hay algo que se trabaja y es la memotecnia. Y por eso el Señor le dijo al pueblo, repítele y repítele, cuando se acueste repítele, y cuando vaya caminando repítele, y cuando se levanta repítele, y cuando vayan a comer repítele, y colócalo ahí, dibújalo en la puerta de tu casa y repítele. Porque eso se llama memotecnia. Y tú no te quieras aprender, tú eres cristiano, pero por ahí te ponen una canción todos los días en tu casa, la misma, y tú te la aprendes. Y no propusiste aprenderte, pero la repetición de la repetición de la repetición. Por eso es que es difícil sacar un Jesús solo, porque desde que llegan es el nombre. Y todos los cultos, el nombre. ¿Y cómo tú le sacas a una persona que ya lleva 20 y 30 años escuchando todos los días casi lo mismo? Nosotros acá lo que queremos traer revelaciones estratosféricas. Y entonces te voy a traer una profundidad. Y tú esperas la profundidad para decir verdad. Un código. El código, te digo, el código para mí. Si traes la profundidad y el código.
y salen con unas cosas infantiles, unas cosas que... El código de barro. Y tú te quedas como que, espérate que ya te voy a traer una profundidad. Y cuando tú escuchas, hermano, es más, a veces tú escuchas un poco de reggae y cosas raras. Uno escucha a veces un poco de cosas de como que metafísica y lo que era, como que mucha brujería a veces que se está metiendo dentro de las iglesias. ¿Cierto? Mucha gente que le están echando la harina, que le están echando la sal. Usted oye un poco de predicadores y la cara, hermano, con un poco de harina y hay gente que está caminando encima de la otra porque, no, esto es una loquera. El chicle ungido, la bomba ungida, la manguera ungida, el zapato ungido y ponen a oler. Me mostraron un video que los hermanos se molestaron, pero yo, hermano, es que eso es así, pastor, dijeron. Y me metieron ahí al hombre que estaba ahí en esa campaña, una campaña multitudinaria en Venezuela, y metieron al varón ahí, y hay una hermana que me dijeron que ya estaba acostumbrada a eso, que la hermana comenzaba a profetizar, se paraba y de pronto, hermano, tenía una falda una falda larga, entonces se la remangaban, y el milagro consistía en que del pie, de acá, le comenzaba a emanar aceite. El sudor mismo de los calores que están haciendo el aceite le sale. Yo dije, que la gente sí es cochina. Y le dije, mira, porque es hermana, pero si fuese yo, pediría para ver cuál es la fuente de dónde está saliendo ese aceite. Cosa rara, Dios no necesita hacer esas locuras y esas cuestiones. Como que una hermana va a estar botando aceite entre las piernas, ¿sabes lo que era aquello? No, que eso es de Dios, que sabe. Yo no sé si es de Dios o no es de Dios, pero eso sí te digo que eso no es de Dios. Aceite de aquí, hermano. Yo veía el video que le bajaba el aceite de aquí. Y la gente, el pastor que estaba ahí, que lo exhorté también, que se metió y después dijo su poco de cosas. Eso nos condenó a los que estábamos ahí, que éramos unos blasfemos. Pero recogían el aceite y comenzaban a echarse. Y yo le dije, esa tiene una bomba ahí metida, porque es que eso no es otra. Una bomba, una cosa, una bolsa que te oprimirá, yo no sé cómo lo oprimirá. Es un tarro de aceite quemado. No sé, pero Dios no entra en esas loqueras, mis queridos hermanos. Eso se ve algo como extraño, se ve indecoroso, indecente. ¿Verdad? Que una mujer está botando aceite, no sé de dónde saldrá ese aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo ese poco de cuestiones han entrado dentro de la iglesia y nosotros tenemos que enseñar en lo bíblico, lo propio de la Biblia, y no nos cansemos de seguir profundizando en las escrituras y en la palabra que se nos dejó desde hace 2000 años. Y no la reemplacemos por cosas nuevas, porque ahí es donde está el problema. Bendito sea el nombre del Señor en esto, ahora que nos cansamos. Llegué a una iglesia y dije, ¿qué quiere, hermano? Que una iglesia cierta vez que está acostumbrado a eso y uno no sabe porque uno tiene la fuerza y puede hacerlo, gloria a Dios. Y le dije a los hermanos, ¿qué prefieren? ¿Una enseñanza de parte de Dios o traemos una prédica? Y los hermanos, la gente no le gusta estudiar la palabra, a la gente no le gusta la enseñanza, a la gente le gusta el grito y que te profetice que te va a ir bien. Eso es raro ver a una persona llorando mientras que la palabra de Dios se expone. Pero cuando uno le dice que Dios sabe, estás teniendo un problema grande. Bueno, ¿y quién es que no tiene un problema grande? Porque los problemas que hay, casi ¿cuántos no tenemos problemas en la casa? Y ahí sí llora, pero no lloramos cuando estamos, hermanos, desglosando la palabra, que la estamos entendiendo y la estamos comprendiendo. Amén. Gloria al Señor en esta hora. Entonces, fíjense, ¿qué dicen los teólogos liberales? ¿Qué dicen los ateos? Que eso simplemente, la resurrección de Cristo era una forma simbólica, que era una experiencia simplemente espiritual,
también le llaman histeria colectiva, le llaman alucinaciones, o le dicen que también fue un mito desarrollado posteriormente, que eso es totalmente falso. Los discípulos no comenzaron a hablar y la iglesia después con el tiempo comenzó a hablar de la muerte de Cristo. No, eso fue inmediatamente. Eso fue inmediatamente, resucita y todo el mundo comenzó a predicar, porque ahí vemos inmediatamente en Pedro, en el libro de los 8, en el libro de Hechos, cuando él dice claramente, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos de que eso no fue un desarrollo posterior de la iglesia, sino que eso fue una creencia de la iglesia en los primeros momentos, gloria al Señor en esta hora. Entonces, hermano, la tumba no está llena, la tumba está vacía, gloria al Señor en esta hora. Mire, esto es tremendo y por eso quieren dañar el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él perdonaba pecados. ¿Qué más dijo Cristo? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué más? Que Él existía antes de Abraham. Estas son palabras mayores. Que tú, ser humano, estés entre seres humanos y diga, yo era antes que Abraham. La gente, tú estás loco. ¿Cuántos años tú tienes? Si nuestro padre Abraham que nos hizo este pozo, mejor dicho, muchacho, tantos años. ¿Tú que estás loco? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham que nos abrió este pozo? O sea, son cosas, son palabras mayores. Cuando Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios y lo querían apedrear por eso, palabras mayores que Él diga que Él era antes que Abraham, ¿verdad? Palabras mayores, cuando Él dice que el Padre y yo uno somos, palabras mayores, ¿verdad? Cristo dijo, ¿cuáles de las obras buenas que yo he hecho me van a apedrear? Y ellos le dijeron, no por obras buenas te vamos a apedrear, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Amén. Esas son palabras mayores. Amén. Y Él dijo que tenía autoridad sobre la muerte. Esas son palabras mayores. Porque hay gente que promete mucho, y el que promete y promete mucho hay que prestarle la atención. Eso que promete mucho. A mí no me convence la gente que habla mucho. Ya usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí, señor. Firme. Entonces imagínense si no hay resurrección. A la cosa grave. Él era un mentiroso. ¿Cómo queda Cristo? Como mentiroso. ¿Cómo queda el Evangelio? Como mentira. ¿Cómo queda la iglesia en general? Como mentirosa, predicadora de mitos y de fábulas? Porque eso es lo que al final quieren hacerle, meterle el cuento a uno, de que uno es predicador de falsedad y de cosas mitológicas, y que nosotros todavía la religión nos tiene manipulados y todo este cuento, ¿verdad? Entonces buscan la manera de desacreditarlo. Pero la Biblia poderosamente, mire, Romanos capítulo 1, versículo 4, que Dios dijo, voy a intervenir. Y fíjate, que fíjese, cuando uno va a la Biblia, uno de los salmos, ¿verdad?, que toma Cristo, dice, veía al Señor delante de mí continuamente, por lo cual decía, yo sé que no seré avergonzado, porque no permitirá que su santo vea corrupción. Algo así, ¿verdad? Entonces, fíjate que había una preocupación desde el humano. Dios, no vayas a dejar mi alma en el Hades, porque qué sé, yo no resucito. Esto va a ser una falsa grande, esto va a ser un escándalo grande. Sí, mire todo lo que está aquí en juego. Él dice, yo sé que Dios a mí no me va a dejar burla, yo sé que a mí Dios no me va a dejar vergüenza, yo sé que Él me va a vindicar, yo sé que Él va a dar testimonio público que todo lo que yo dije, que era antes de Abraham, que tenía poder sobre el pecado, tenía poder sobre la muerte, que Él y yo éramos uno, yo sé que va a dar testimonio y me va a resucitar para que la gente se dé cuenta que todo lo que yo había dicho era verdad. Y ahí es donde radica la base de la resurrección, que lo que hizo Dios fue simplemente dar testimonio de que todo lo que había dicho Cristo era real. Amén. ¿Y qué dice Romanos capítulo 1, versículo 4? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo, es que aquí nadie le tiene que dar duda de que Él es Hijo. Ahora, ¿por qué le tiene que dar duda? Porque el Padre lo va a resucitar.
Y si el Padre lo ha resucitado, entonces ese es el testimonio más fehaciente, no de feo, sino de verdadero, de verídico, de que realmente, todo lo que dijo, era real. Y ahora hay una parte que dice que es real, fue cierto, amén. Gloria al Señor en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Padre? Interviene. ¿Interviene de qué? A través de la resurrección, y con la resurrección valida y confirma todo lo que había dicho Cristo. En pocas palabras, todo lo que mi hijo dijo es verdad. Que tiene poder sobre la muerte es verdad. Que él y yo somos uno es verdad. Que él es antes que Abraham es verdad. Todo lo que me dijo mi hijo es cierto. Y por eso vemos tan recurrentemente, por ejemplo en Hechos 2:32, vemos a Pedro hablando acerca de la resurrección, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios. En Hechos 2:36 dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Padre lo que está diciendo a través de la resurrección es: mi hijo no es ningún blasfemo. Porque ¿qué es lo que decían de Cristo? Blasfema. ¿Qué es lo que decían de Cristo? Demonios tienen. Por las declaraciones que decía Cristo. Lo trataban de blasfemo, lo trataban de mentiroso, lo trataban de Belcebú, de príncipe de los demonios, lo trataban de tantas cosas. Y cuando Dios lo resucita, está diciendo claramente: mi hijo no es blasfemo. Mi hijo no está endemoniado. Mi hijo no es mentiroso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bonito es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Estos teólogos liberales y estos ateos quieren decirte que la resurrección de Cristo no fue histórica, y tratan de decirte que la Biblia no es un documento histórico. Hermano, la Biblia la han tratado de deslegitimar una gran cantidad de cosas, y ahora se ha levantado un grupo fuerte en contra de la Biblia. Y ven en la Biblia, porque hay que tener en claro y conocer algo, el término de inerrancia e inefabilidad de las Escrituras. Hay que saber manejar eso, porque a veces nosotros decimos: esto es palabra, la Biblia es ¿qué? Palabra de Dios. Pues no, pero hay que tener mucho cuidado con esa expresión, porque aquí también habla Satanás. Y cuando Satanás le dice a Eva: Dios sabe que no moriréis, ¿eso es palabra de Dios? No es palabra de Dios. Entonces, dentro de la Biblia hay palabra de Dios. Amén. Y la Biblia, sí, lo que es un libro inspirado por Dios. Sí, es inspirado por Dios. Dios permitió que aquí en la Escritura quedaran consignados pensamientos, errores, fallas, muchas cosas. El pecado de David, el pecado por el Espíritu. Los santos hombres de Dios escribieron, siendo inspirados por Dios. Y entonces entendemos de que hay algo que se llama la inspiración verbal plenaria. ¿Qué quiere decir con esto? De que Dios no anuló y no quitó la emoción del hombre. O sea, los hombres que escribieron no eran robots, que era como el diablo que endemonia a la gente y la gente pierde el control y la gente no sabe ni dónde está ni qué fue lo que hizo. No, Dios sí soplaba, inspiraba a los hombres, a los escritores bíblicos, pero les dejaba ¿qué les dejaba? Les dejaba no su criterio, les dejaba su personalidad. De tal manera que podemos encontrar en la Biblia que un escritor tiene su personalidad, tiene su forma de escribir, ¿verdad? Se expresa, habla, pero Dios se preserva que todo lo que él escriba esté inspirado. Amén. Es inspiración del Espíritu Santo. Eso tenemos que nosotros tenerlo claramente. ¿Podemos confiar en la palabra? Sí, podemos confiar en la palabra. Amén. Ahora, entender lo siguiente. La Biblia no es un libro de geografía. La Biblia no es un libro de historia. Amén. Está presente en la historia y nos habla de la historia, pero no es un libro de historia. No es un libro de astronomía. Allá está Josué, y entonces Josué dice: y tú, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el monte. Pero entonces la Biblia se equivocó, porque es que el sol no se detiene, porque el sol siempre ha estado estático. Eso está raro. No, todos los hombres hablaban según de lo que ellos entendían.
Ellos hablaban según la poca iluminación que ellos tenían de las cosas. Anteriormente no había microscopio, no, y se creía que el sol era el que giraba. Amén. Entonces, ellos plasman sus ideas, y la Biblia en esas cuestiones no tapa nada. La Biblia no tapa pecado, la Biblia no tapa lo que hizo David, la Biblia no tapa adulterio, la Biblia no tapa absolutamente nada de eso. Y eso es una de las cosas que más nos deben a nosotros ayudar a entender que la Biblia es confiable. Porque generalmente hay gente que tapa los errores y todo es perfecto, pero es extraño, ¿verdad? Pero la Biblia sí muestra las tragedias, las dificultades. La Biblia muestra de una u otra manera la incapacidad humana. Los hombres escriben desde el dolor. Es más, usted ve en la Biblia oraciones imprecatorias. ¿Qué son las oraciones imprecatorias? Las oraciones donde hay maldición, donde tú ves a David diciendo: Señor, que el ángel de Jehová los acosa y los maldice, que sus hijos nunca que se mueran en la segunda, y tú escuchas, Dios mío. Tú ves a los hombres de Dios maldiciendo el día: y por qué yo nací, y maldito, y maldicen el día en que nacieron, y maldicen de todo, hermano. Ahí estaban las emociones de los escritores, ahí estaba la personalidad de los escritores. Dios no oculta nada de eso, preserva la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Da ese dictado y preserva lo que en la Biblia está, pero la Biblia, sus autores conservan sus emociones, conservan su personalidad, y eso lo vemos plasmado claramente en la Biblia. Entonces, hay muchas cosas. De pronto que un lugar acá no está acá, ¿viste? Que la Biblia no es un libro de geografía. Vieron un accidente, un monte, una loma, de pronto la confundieron hasta de nombre. ¿Viste? Que esto está en este lugar, no está en este lugar. Pero ¿eso qué tiene que ver? La Biblia no busca hablar de geografía. La Biblia simplemente es el libro de Dios que trata acerca de la caída y de la restauración del hombre. La Biblia simplemente muestra el plan de salvación de Dios para el hombre. La Biblia muestra cómo Dios viene a rescatar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia no quiere hablar de astronomía, la Biblia no quiere hablar de geografía, la Biblia no quiere hablar de historia, por lo menos no la historia humana, de cuánto se dividió, en qué pasó en este año. No, la Biblia habla de la trágica historia del hombre, cómo Dios interviene en esa historia para restaurarlo y levantarlo. ¡Aleluya! Eso usted lo tiene que tener claro ahí, hermano. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, su nombre. Gloria a Dios. Sí. Ellos dicen de que no hubo muerte de Cristo. Ellos dicen de que hay una teoría, la teoría del desmayo. La teoría del desmayo, porque estos teólogos y estos ateos dicen de que Cristo realmente no, sino que Él se desmayó. Me vas a decir eso, hermano, cuando tú ves en la historia, los romanos eran unos carniceros. Los romanos eran expertos en matanza. Y tú ves la historia, los romanos, el imperio, por eso es que ellos se entendieron que esa gente era demasiado terrible para la guerra, eran demasiado terribles para las muertes. O sea, la forma en que ellos estaban agrupados y organizados, ese ejército era temible. El ejército romano era un ejército temible, era horrible. Entonces, hermano, ellos empalaban, a lo que hacían los soldados romanos era una cuestión terrible. Entonces, va a decir que los soldados van a dejar que una persona se mal. Y en especial Cristo, que representaba prácticamente la fracción y la división. Y por eso es que estaban diciendo: mira, están diciendo que Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Rey de Israel. Y nosotros solamente tenemos un rey, que es el César. ¿Ve? Porque ellos trataron de meter a Jesucristo como un sublevador para que el imperio romano lo masacrara. Dice la que tomaron la lanza, y lo que salió ahí, que fue lo último, bueno, entonces lo que Cristo sufrió, hermano, fue horrible. Sabemos que fue desangrentado. Cuando la persona pierde toda la sangre, ¿cómo se dice? Se desangró, ¿verdad? Y cuando una persona se desangra, todo comienza a fallar. Hay paro cardíaco, hay el cerebro, hay muerte cerebral, todo comienza a fallar, todo comienza a fallar, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. Además, la forma en que Él estaba muriendo, ¿verdad?
Era una forma en que también se iba asfixiando, era una forma de tortura. A ver, que también tenían los romanos para matar a sus enemigos. Entonces, no existe una evidencia médica o algo que diga que Cristo se desmayó. No estaba desmayado. No, es que las mujeres llegaron para embalsamarlo. Bien, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, versículo 13, ¿qué dijeron los líderes judíos? Mira que el problema no era de que la tumba no estaba vacía, sino cómo la tumba quedó vacía. Porque la tumba estaba vacía. El problema no era que la tumba estaba vacía, sino cómo quedó vacía. ¿Y qué dijeron ellos? Diciendo, decid vosotros sus discípulos, discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Imagínate. Fíjense. Que los romanos cuando tenían que vigilar, usted sabe que si un preso se volaba o algo, sabía que la vida del que se volaba tenía que pagarla ahí también con la vida. Y esa gente no se dormía. Soldados romanos no se dormía. Entonces, ¿qué dijeron los líderes judíos? Ven acá, vamos a hacer una mentira. Eso está vacío. Pagaron. Sí, pagaron y dicen, vamos, ustedes, vamos a pagar. Ustedes lo que van a decir es que vinieron los discípulos y se robaron el pueblo. Y esas cosas están regadas hasta el día de hoy. Y usted muchos ateos y gente diciendo ahí, aún los judíos, hasta el día de hoy, usted lo escucha hablando de esos judíos ortodoxos y se da cuenta que tienen la misma trama que aparece aquí en Mateo, capítulo 28, gloria a Dios en esta hora. Es su nombre. Pero la Biblia nos dice algo distinto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, que dice la Escritura, y que apareció a quién, a Cefas, y después ¿quién? A los 12. Después apareció a más de ¿cuántas? 500 personas. 500 hermanos a la vez. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Se dice, es que si usted quiere confirmar, todavía hay gente que está viva. Todavía hay gente que vive, que les puede confirmar que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Que lo vieron resucitado. Que después de que él murió, primero vino a Pedro, después a los 12, después se le apareció a 500 personas a la vez. ¿Y sabe cómo le llaman a eso? Hoy los ateos y estos teólogos liberales le llaman histeria colectiva. Es que lo que ellos vieron fue una histeria colectiva y vieron imágenes y el cuento. Tremendo. ¿Y qué dice Pablo? Y finalmente, Me apareció a mí como un abortivo. Tremendo. ¿Ven? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay gente verificable que podría constatar y decir, si resucitó, lo vieron, nosotros lo vimos, los 12 lo vieron, 500 lo vieron, y yo, Pablo, yo lo escuché, camino de Damasco, lo vi, se me apareció y me habló. Está resucitado, el hombre está vivo. Como decía Dinero, que el man está vivo. Dinero era. Sí. El man está vivo, eso no respeta. Bien. Entonces, hay algunas cosas que nos dan a entender acerca de la resurrección de Cristo, varias cosas. Una de ellas es la transformación de los discípulos, evidencia de esa resurrección. La transformación de los discípulos, porque primero eran hombres miedosos, que estaban todos amedrantados y todo, y después de que Cristo resucita se aparece, dice, ellos hablan con poder, ellos hablan con autoridad. Vemos a un Pedro que primero estaba medroso y ahora comienza a testificar públicamente y con toda, hermano, la gallardía y el valor, hablando acerca de Cristo, ¿verdad? Y de su resurrección. Ellos enfrentan persecución, ellos son encarcelados, ellos arriesgan su vida y nadie va a estar arriesgando su vida y nadie va a recibir palos y nadie los va a estar encarcelando simplemente porque hay una alucinación.
¿verdad? Entonces algo tuvo que ocurrir allí, gloria a Dios. La conversión de Pablo, la Biblia nos dice que Pablo era enemigo de la iglesia, que Pablo tenía carta, que Pablo los perseguía, que Pablo respiraba amenaza, respiraba odio. Y luego vemos nuevamente la conversión de Pablo, se encuentra con Cristo y ahora Cristo, ahora siendo un perseguidor, se vuelve que un perseguido. Ahora testifica. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que Pablo verdaderamente vio una alucinación? Yo no creo, hermano, que él se atreva. Se ve que la historia dice que él murió decapitado allá en Roma. No creo que una persona vaya del cuello por algo que una mentira, algo que no cree, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 9:1? Voy terminando. 1 Corintios 9:1, ¿qué dice? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. Amén. No he visto. Yo lo he visto, lo vi, por eso que yo cambié, por eso que yo me transformé, por eso estoy también dispuesto a que también me dieran palo como yo antes daba palo, porque él estuvo convencido de que verdaderamente Cristo había resucitado. Además de eso, tenemos entre fuentes históricas que no son cristianas, por ejemplo, tenemos documentos históricos como por ejemplo de Flavio Josefo, ¿verdad? Tenemos el de Romano Tácito, que era un historiador. Tenemos el testimonio de Plinio el Joven. Tenemos el testimonio de Suetonio, y ninguno de ellos eran cristianos, ¿verdad? Y sí, de pronto estos textos estas están ahí mismo, ¿verdad? Que están en el mismo tiempo. Quizás no hablan acerca de la resurrección de Cristo, pero sí dan fe, sí dan testimonio de que existió un Cristo, que existió unos apóstoles, de que sí existió un cristianismo, que los persiguieron, que los mataron. Sí habla de cómo Cristo murió en manos de Poncio Pilato. Sí dan testimonio acerca de que históricamente, porque es que, entonces, si la Biblia no es un documento histórico válido para probar la resurrección y la vida de Cristo, entonces tenemos documentos extrabíblicos que sí nos hablan acerca de que sí existió Cristo, de que sí fue ejecutado, cómo se expandió el cristianismo, ¿verdad? Y cómo los cristianos adoraban a este Cristo. Bien, entonces mis queridos hermanos, para terminar, ¿por qué la resurrección lo cambia todo? ¿Por qué la resurrección lo cambia todo? Primera instancia, porque entonces lo que dijo Cristo que Él era verdaderamente así es, amén. Que Cristo dijo verdaderamente, amén, que es cierto lo que Cristo dijo acerca de Él, amén. El pecado ha sido vencido, la muerte ha sido derrotada, lo más importante, existe vida eterna, porque si Cristo resucitó, entonces tampoco hay vida eterna. La resurrección es importante porque si es real, entonces el evangelio tiene sentido, el evangelio es real, la iglesia tiene sentido, la iglesia es real, amén. Y por eso Pablo termina diciendo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor en esta hora. Así que mis queridos hermanos, la tumba está vacía. Ya el que está a tu lado, la tumba está vacía. Él ha resucitado. Todo lo que Él dijo que Él era, el Padre lo ha vindicado, resucitándolo. Amén. Así que vamos a orar en esta hora y a darle gracias porque habla acerca del poder de su resurrección. Amén. Hay un tremendo poder en la resurrección. Porque entonces ahora, mis queridos hermanos, con la resurrección de Cristo, la santificación, la propiciación, todo se valida. Se valida, se hace real y se hace efectivo en nuestras vidas. No solamente era morir, era resucitar, para que esa reconciliación, esa santificación, esa propiciación, esa adopción, todo se pudiera cumplir en nuestras vidas. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, que en el día de hoy podamos entender esta doctrina tan fundamental como la resurrección, que responde a la pregunta: ¿quién era ese que murió en la cruz? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era? Era verdaderamente el Hijo de Dios. Era verdaderamente el que perdona los pecados.
Era verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era verdaderamente el que dijo: yo tengo poder sobre la muerte. Era realmente aquel que era antes que Abraham en su persistencia. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Era realmente quien dijo que Él era. Aleluya, y por eso debemos darle gracias a Dios porque lo resucitó y lo levantó. Y ahora dice que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Así que, hermano, hay una esperanza grande. Tenemos que, hermano, poner nuestra mirada en Cristo, soltar el pecado, soltar todo lo que nos asedia, porque tenemos grandes y ricas promesas de parte de Dios. Y Cristo lo ha hecho, hermano, posible. Y no pudimos, por eso Pablo, Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, porque esto es algo tan grande que no alcanzamos a dimensionarlo. Nunca llegaremos a dimensionar toda la cristología, entender lo grande que Cristo ha hecho. Gloria al Señor. Aquí hablamos Aleluya. de cosas terrenales, dijo el Señor. El que viene de arriba es cosas sobre del cielo todo. habla, pero el que es de la tierra, cosas Terrenales habla. Estamos hablando de lo que el Señor nos ha dejado para Amén. enseñar. Así que, mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. La paz de Cristo sea sobre todos ustedes. El Señor les siga dando sueños en victoria, en bendición.